Bueno, en ese sentido también, viendo que ya no hay más preguntas, vamos a dar pase ahora a la segunda disertación que tenemos el día de hoy. En este caso, quien va a disertar a continuación va a ser nuestro presidente, el próximo doctor Piero Vilches, quien es bachiller por la Universidad de San Martín de Porres, miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lex Spita. Y bueno, en este caso va a disertar respecto de la temática de preguntas sugestivas permitidas. Estimado Piero, quedamos al tanto de tu participación. ¿Qué tal presentación? Muchas gracias, Alexita, por por la presentación. La redundancia, vamos a empezar con la sesión programada para el día de hoy. No me acuerdo si es que era la sesión 5 o 6, no recuerdo, pero vamos a empezar. Como ya lo había señalado, no me correspondía disertar el día de hoy, pero voy a hacer el reemplazo para esta ocasión. Y el tema que vamos a abordar en esta oportunidad es sobre las preguntas sugestivas permitidas. Preguntas sugestivas, por si acaso. No se vayan a confundir como una amiga que recién está viendo sobre temas de litigación oral, que dice preguntas subjetivas. Corrección, es preguntas sugestivas. Bien, vamos a empezar con la sesión y para ello vamos a compartir pantalla. Listo. Uy, me parece que ya se está visualizando, así que vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Bueno, a manera de introducción, las preguntas sugestivas, como regla general, y ya teniendo como antecedente la exposición que nos ha podido brindar la compañera Pamela Ricapa, podemos abordar este tema de las preguntas sugestivas. Es una excepción en realidad y vamos a explicarlo por qué. Bueno, entonces estábamos diciendo que las preguntas sugestivas, como regla general, se encuentran prohibidas en el interrogatorio o examen directo, como quieran llamarlo. Se encuentran prohibidos. La regla general es que se realicen preguntas abiertas, preguntas de transición, preguntas cerradas, como bien lo estaba señalando la colega Pamela. Bien, la regla general es que hagamos ese tipo de preguntas, con el propósito de que el protagonista de este escenario pues sea el testigo, más no el interrogador. Bien, y las preguntas sugestivas, bueno, se encuentran prohibidas como regla general, puesto que quien estaría introduciendo la información a través de una pregunta sugestiva en un interrogatorio directo sería nada más ni nada menos que el fiscal o el abogado que está realizando el interrogatorio. En palabras más, en palabras menos, el fiscal o el abogado le estaría entregando la respuesta en bandeja al testigo a través de la pregunta. Bien. Y ello, bueno, se encuentra prohibido normativamente y sin ser menos importante, también se encuentra prohibido bajo las reglas de la litigación oral. Porque la respuesta, la información que ingresa a través de una pregunta sugestiva en un interrogatorio, ingresa y se vuelve una información de baja calidad. Bien, y esa no es la idea. La idea es que la información sea de alta calidad para poder construir nuestro rompecabezas, con lo cual vamos a sustentar en el alegato de clausura. Bien, entonces se encuentran prohibidas las preguntas sugestivas en el interrogatorio directo. Por el contrario, en el contrainterrogatorio, como ya verán en sesiones siguientes, sí se encuentra permitido las preguntas sugestivas. Y por el contrario, la regla general en un contrainterrogatorio es realizar preguntas sugestivas. Bien, eso no quiere decir que no se pueda utilizar otro tipo de preguntas, pero la regla general en contrainterrogatorio es realizar preguntas sugestivas. Por el contrario, en el interrogatorio están prohibidas. Bien, veamos qué nos dice el artículo 378, numeral 4 del Código Procesal Penal. Y lo podemos ver en pantalla para aquellos que no tengan un código procesal a la mano. Dice lo siguiente en el numeral 4. El juez moderará el interrogatorio
y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes en ese mismo acto podrán solicitar la reposición de las decisiones de quien dirige el debate, cuando limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen. Bien, eso es lo que establece nuestro Código Procesal Penal en el artículo 378 de nuestro Código Procesal Penal. Bien, y bueno, a partir de este artículo entonces, estimados amigos, podemos encontrar la prohibición normativa del uso de preguntas sugestivas en el interrogatorio de testigos. Bien, de testigos o de peritos. Bueno. Como ya lo había señalado, las preguntas sugestivas son los que sugieren la respuesta al testigo. Por lo que en estos casos no nos encontraríamos ante una pregunta como tal, sino más bien ante una afirmación hecha en tono de interrogación por el fiscal o abogado que está realizando el interrogatorio. A manera de ejemplo, pongamos algunos ejemplos de preguntas sugestivas. Señor testigo, el auto era un Mercedes de placa XYZ123, ¿no es verdad? El imputado tenía un cuchillo de mango de color negro, ¿no es así? Cuando ingresó a la casa sintió un olor a quemado, ¿es eso cierto? El señor Apeña tenía un folder manila y dentro de él había dinero, ¿correcto? Todas esas preguntas son sugestivas. La primera, ¿por qué? Bueno, se está hablando de un auto, pero en ningún momento ha salido de la boca del testigo que es un Mercedes. Mucho menos ha salido de la boca del testigo su placa. Bien, entonces está ingresando esa información a través de la pregunta, y eso está prohibido. En el segundo ejemplo, hacíamos alusión a que el imputado tenía un cuchillo de mango de color negro. Tal vez ya se haya introducido que el imputado en efecto tenía un cuchillo. Sin embargo, las características de este cuchillo aún no han sido introducidas, todavía no han salido como respuesta del testigo, ¿no? No ha dicho en ningún momento de que el mango sea de color negro. Podría haber sido de color blanco, podría haber sido de color azul. Sin embargo, esa información aún no ha salido. En consecuencia, la pregunta es sugestiva. En cuanto a la tercera pregunta sugestiva que realizamos, cuando ingresó a la casa sintió un olor a quemado. Bien, sabemos que el testigo, bueno, en este caso hipotético, ha ingresado a una casa. Sin embargo, en ningún momento especificó que haya sentido un olor, mucho menos que este olor haya sido a quemado. Entonces, esa información está ingresando con la pregunta, con quien realiza la pregunta, el interrogador. Y en cuanto a la cuarta pregunta, el señor Domínguez tenía un folder manila y dentro de él había dinero. Supongamos de que ya se tiene conocimiento de que el señor Apeña tenía un folder manila en sus manos. Bien, supongamos que tenía un folder manila en sus manos. Sin embargo, todavía no sabemos qué hay dentro de ese folder manila. De repente estaba vacío, de repente tenía dinero, de repente tenía documentos, puede que tenga cualquier cosa. Sin embargo, esa información va a salir del testigo. Sin embargo, a través de la pregunta, se está sugiriendo que dentro de ese folder manila había dinero. Bien, tal vez estemos en un caso de cohecho. Bien, tal vez estemos en un caso de cohecho. Sin embargo, esa información tiene que salir del testigo. No puede ingresar, no puede sugerirse a través de la pregunta que en el folder había dinero. Bien, entonces esta pregunta también está prohibida normativamente y bajo las reglas de la litigación oral. Bueno, respecto a ello, el profesor argentino Gonzalo Rúa nos dice que la respuesta a este tipo de preguntas en interrogatorio por lo general va a carecer de credibilidad para poder acreditar un hecho, ya que no está entregando datos al juzgador para poder precisar si es que el testigo está acomodando el relato
a lo que éste pudo percibir por sus sentidos, por sus conocimientos, o a lo que dicta el interrogador, a lo que sugiere el interrogador. De allí entonces que se suele afirmar que es peor un interrogatorio que se encuentra plagado de preguntas sugestivas a un interrogatorio que es totalmente objetado por la contraparte, ya que la información ingresada no tiene la calidad suficiente para acreditar proposiciones fácticas, porque la información está ingresando a través de las preguntas. A diferencia de un mal contrainterrogatorio, que bueno, lamentablemente el interrogador está siendo objetado constantemente, el abogado de la defensa, bueno, está controlando las preguntas a través de las objeciones. Sin embargo, una vez que el interrogador logra recuperarse y logra hacer bien la pregunta, la información está ingresando de manera neutral, porque está ingresando esa información, esas respuestas, a través de propio testigo. Bien, entonces, pese a que hayan objeciones de por medio, la información, bueno, está ingresando neutralmente. Mientras que, si es que estamos realizando full preguntas sugestivas, la información pierde la calidad porque no es el testigo quien está ingresando la respuesta, ¿no? La información. Simplemente se estaría limitando a responder que sí. Veamos entonces un ejemplo de lo que no debemos hacer. Bien, en la línea de lo que estaba señalando. No realizar preguntas sugestivas en un interrogatorio directo. Lo que no debemos. ¿Cómo no debemos preguntar? Veamos este ejemplo. Señor Apeña, ¿es cierto que usted estaba en el bar Las Cucardas el pasado 14 de febrero? Sí. ¿Y que vio al imputado ingresar? Sí. ¿Portaba un arma? Sí. ¿Y lo utilizó contra la pared? Sí, efectivamente, así lo hizo. Luego tomó el dinero de la caja. Si usted lo dice, así será. Y se retiró en un vehículo de alquiler cuya placa era XYZ-123. Sí, ahora que lo dice, lo recuerdo, fue así. ¿Qué es lo que podemos destacar en este ejemplo, estimados amigos? Podemos destacar que la única imagen que va a tener el juzgador al momento de resolver es la del litigante brindando información al testigo. Y de allí que las preguntas sean objetables, ¿verdad? Y que aún así, sin ninguna objeción de por medio, la información que se pretende introducir es de tan baja calidad que no va a resultar suficiente para acreditar los hechos. Bien. Y por otro lado, también puede darse aquel escenario en que el interrogador, luego de tanta preparación, se encuentre tentado de poner en palabras del testigo su propia narración, ya sea por claridad persuasiva o porque considere que la utilización de palabras muy precisas puede ser clave para acreditar su teoría del caso. Sin embargo, siempre tenemos nosotros que recordar que en la actividad probatoria, como segunda fase de la estructura tripartita del juicio oral, no interesa lo que diga, no interesa lo que crea el abogado, ¿no? Puesto que el momento donde va a poder argumentar el abogado va a ser en sus alegatos de cláusula. Entonces, no podemos introducir las respuestas a través de las preguntas. Bien, estaríamos incurriendo en una prohibición normativa e incluso estaríamos dañando nuestra propia teoría del caso porque la información que estamos ingresando es de muy baja calidad. Bien, el juzgador probablemente no la tenga en cuenta porque en sí no se ha probado absolutamente nada. Si es que la información le está ingresando el interrogador y no el testigo, no se ha probado absolutamente nada. No se ha actuado la prueba como tal. Bien, la vamos a actuar recién en esta etapa. Y quien va a generar la prueba no va a ser el abogado, sino el propio testigo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, adentrándonos más en el tema materia de exposición, es importante precisar que la prohibición de utilizar preguntas sugestivas en el interrogatorio tiene 4 excepciones. Bien, no siempre las preguntas sugestivas
están prohibidas en el interrogatorio. Tiene excepciones. Bien, entonces cuando sus profesores, sus compañeros les expongan que siempre, en todos los casos, en todas las circunstancias, las preguntas sugestivas están terminantemente prohibidas en un interrogatorio, en efecto, tiene parte de cierto. ¿Bien? Es la regla general, pero existen excepciones. Entonces hay que conocer estas excepciones para no pecar de ingenuos, ¿no? Hay que tener en cuenta que sí se pueden realizar preguntas sugestivas en el interrogatorio, pero de manera muy limitada y cuando sea necesario, conforme lo vamos a explicar en su debido momento. Bien, entonces las preguntas sugestivas permitidas en un interrogatorio son las preguntas introductorias, de transición, en supuestos de testigos hostiles y preguntas sugestivas por la negativa. Es importante aclarar esto, dado que es muy común conocer que las preguntas sugestivas en el interrogatorio están prohibidas. Es muy común, creo que eso todos lo saben, ¿no? Porque es la regla general. Todos saben que las preguntas sugestivas en el interrogatorio están prohibidas, pero no todos saben que existen excepciones a esa regla. Por lo tanto, hay que saber que no siempre las preguntas sugestivas serán objetables. Existen supuestos en los que sí pueden realizarse ese tipo de preguntas. Hay casos en que es irrelevante objetar por preguntas sugestivas. Hay momentos en los que son totalmente relevantes, como en las preguntas introductorias, conforme lo vamos a señalar en un momento. Entonces hay que tener en cuenta, amigos, amigas y amigues, que lo que se persigue al prohibir la utilización de preguntas sugestivas en el interrogatorio es evitar que la información que ingrese sea de baja calidad, ¿no? Como señalamos, por haber sido introducida por el abogado, puesto que toda la información está incluida en la pregunta. Sin embargo, no vamos a correr ese riesgo, no vamos a pecar en la acción, si es que la información que se pretende introducir, la información que se pretende incorporar, es introductoria en planos no controvertidos, por lo que es irrelevante objetarla, o si es que se da en una situación especial en la que el litigante no tiene ninguna otra forma, no tiene ninguna otra manera de poder realizar el interrogatorio, sino es realizando preguntas sugestivas. Y en ese sentido vamos a desarrollar brevemente cada una de esas excepciones a la prohibición del uso de preguntas sugestivas en el interrogatorio. Vamos con la primera excepción, que son las preguntas sugestivas introductorias o preguntas sugestivas irrelevantes. Bien, bueno, las preguntas sugestivas introductorias están admitidas porque la información que se pretende ingresar no está controvertida. Es información de carácter preliminar y su uso no está destinado a obtener información de baja calidad. Es frecuente, no es frecuente, es algo que se realiza siempre, es común, es cosa de día a día que se utilicen en la acreditación del testigo, como en las primeras preguntas sobre el fondo del asunto. Bien, es lo que se realiza en todo interrogatorio. Quizás no se den cuenta que estén haciendo preguntas sugestivas, pero las preguntas de introducción, de inicio del conocimiento del fondo del asunto, son preguntas sugestivas. Bien, y no por el hecho de que sean preguntas sugestivas la vamos a objetar. Por ejemplo, ¿es usted médico? ¿Hace cuánto se dedica a la cirugía cardiovascular? Cuéntenos qué sucedió el 14 de febrero del año pasado en el bar Las Cucardas. Mientras las dos primeras preguntas son sugestivas introductorias o sugestivas irrelevantes, y no está en duda que hemos citado como experto a un perito médico que se dedica a la cirugía cardiovascular, en la siguiente solamente estamos sugiriendo que pasó algo en el bar Las Cucardas el pasado 14 de febrero, pero no estamos introduciendo, no estamos señalando qué es lo que ocurrió efectivamente, porque esa información la va a brindar el testigo.
Entonces, mientras la discusión no pase por esos temas, el juzgador estará francamente agradecido que no se pierda tiempo en aspectos que no están en contradicción, ¿no? Y es por ello que es aconsejable comenzar siempre el interrogatorio yendo directamente al punto con una pregunta sugestiva, como en los ejemplos que hemos señalado. Obviamente no vamos a objetar una pregunta sugestiva, introductoria, si es que estamos realizando preguntas de carácter preliminar. Si le estamos preguntando, cuéntenos, ¿cuál es su experiencia profesional? ¿Es usted médico? ¿Cuántas pericias usted ha realizado? Son preguntas sugestivas. Sin embargo, ¿es necesario objetarlas? La respuesta es que no. Y en el tercer ejemplo, cuéntenos qué sucedió el 14 de febrero del año pasado en el bar Las Cucardas. Bueno, estamos empezando a ingresar al fondo del asunto y no hay otra manera de poder llegar ahí. Bien, porque no es que el testigo se siente y empiece sin realizarle ninguna pregunta a contar los hechos. Bien, entonces son preguntas necesarias cuyo ingreso debe ser a través de una pregunta sugestiva. Y su sugestividad es absolutamente irrelevante. Bien, vamos a la siguiente excepción. Las preguntas sugestivas de transición. Esta es la segunda excepción. Bueno, las preguntas sugestivas de transición no son otra cosa que una subespecie de las preguntas sugestivas introductorias. La única diferencia es que en este caso no acaba de comenzar el interrogatorio, sino que solamente se ha cambiado el foco de las preguntas. Esto es, se ha pasado a interrogar sobre otro tema. Y la fundamentación para poder admitir su uso es exactamente igual que la anterior. O sea, no queremos hacerle perder el tiempo al juez. Tampoco queremos hacer perder el foco de atención en temas que no se encuentran controvertidos. De esta manera que resulta no solamente válido, sino también aconsejable que al cambiar de tema realicemos una pregunta sugestiva. Por ejemplo, señor Piera Peña, déjeme llevarlo a otro tema. Quiero situarlo en el momento en que usted se encontró con sus amigos en el bar Las Cucardas. A partir de este ejemplo, podemos darnos cuenta que estamos ante una pregunta abierta, pero con un contenido sugestivo, puesto que a través de esta pregunta se le está sugiriendo que se juntó con amigos y que lo hizo en el bar Las Cucardas. Pero como lo señalábamos hace un momento, no hemos precisado, no hemos introducido a través de la pregunta qué fue lo que en efecto ocurrió en dicho lugar, porque ese será el trabajo que deberá complementar el testigo. Entonces, cabe precisar que esta forma de interrogar es totalmente permitida, ¿no? Siempre que este extremo ya se encuentre acreditado a través de su declaración, o si es que no resulta de un hecho controvertido. Bien, vamos a la siguiente excepción, que es tal vez la más interesante de todas estas excepciones, que son las preguntas sugestivas que se realizan al testigo hostil. Bien, esa tal vez sea la más interesante de todas. Esta es la tercera excepción. El tercer motivo de admisión de preguntas sugestivas en el interrogatorio va a operar cuando el interrogador se enfrente a un testigo hostil, ¿bien? A un testigo hostil a nuestra teoría del caso. Más allá de la falta de regulación normativa en nuestro Código Procesal Penal, se trata de identificar un testimonio en el que sin la realización de preguntas sugestivas va a resultar absolutamente imposible, o cuanto menos poco probable, obtener proposiciones fácticas de relevancia, ya sea por el propio interés del testigo o por su vinculación con la parte contraria, siendo necesarias las preguntas sugestivas para poder obtener la información que necesitamos. Entonces, la hostilidad del testigo puede ser conocida de antemano o puede sobrevenir en la audiencia de juicio oral, en caso en que recién allí se advierta que éste ha cambiado su actitud frente al interrogatorio.
Y un ejemplo se va a observar cuando el testigo declara en sentido contrario a lo que había manifestado en la investigación, cuando se le tomó oportunamente su declaración a nivel fiscal o a nivel policial. Independientemente de ello, aun cuando se conozca de antemano la hostilidad del testigo, entendemos que no debemos realizar de manera prematura, de manera primigenia, la petición de autorización para realizar preguntas sugestivas en el interrogatorio por tratarse de un testigo hostil, sino que va a ser en la audiencia de juicio donde debe ser planteado. Una vez advertida la hostilidad del testigo, recién vamos a acudir al juez para que se nos permita realizar preguntas sugestivas, conforme lo vamos a explicar en breve. Entonces, la autorización para realizar preguntas sugestivas en un interrogatorio es una actividad propia de la audiencia de juicio oral que debe ser resuelta por quien preside el acto, esto es, por el juez director de debates. Bien, se va a solucionar en el juicio oral el tema de la hostilidad. Bien, y bueno, esta hostilidad, el interés de esta hostilidad puede deberse a múltiples factores conocidos antes del juicio. ¿Por qué? Porque podría tratarse de un interés por afinidad con el imputado, por el riesgo de perder su trabajo, o tal vez por una posible responsabilidad en el hecho delictivo. Por ejemplo, supongamos la labor de un policía en un procedimiento inválido, que no es llamado a declarar por fiscalía. Y en este caso, es la defensa quien tiene interés en interrogarlo, aunque claramente es un testigo hostil a su hipótesis por su eventual responsabilidad en el caso. Bien, entonces, obviamente, a fiscalía no le conviene ofrecer a este policía porque ha realizado un procedimiento inválido, ha cometido ciertas irregularidades. Entonces, es común en la práctica que en estos escenarios, fiscalía no ofrezca a ese testigo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, va a ser desacreditado en un contrainterrogatorio y va a afectar su teoría del caso. Sin embargo, para nosotros, para la defensa técnica, la información que tiene que contar este testigo respecto a su procedimiento inválido nos va a ser útil para nuestra teoría del caso, para dar a conocer de que este procedimiento se ha realizado de manera irregular, ¿bien? De manera tal que la prueba está contaminada, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, va a ser ofrecerlo, pese a que conocemos la total hostilidad de este testigo. Bien, sabemos que va a ser hostil porque en efecto ha realizado mal su chamba, ha realizado mal su trabajo. Obviamente no va a querer reconocerlo fácilmente en la actividad probatoria. Sin embargo, bueno, como nos aporta, vamos a ofrecerlo. Bien, entonces conocemos antes del juicio la hostilidad del testigo. Bueno, también pudiese tratarse, este es un segundo escenario, también podría tratarse de un caso en el cual es en la misma audiencia de juicio donde el interrogador comprueba que el testigo ha cambiado totalmente su versión de los hechos, o bien su actitud frente al caso, demostrando total desinterés a las preguntas que se realizan y contestando lo mínimo y necesario para no caer en un falso testimonio e incurrir en delito, falsa declaración en juicio, regulado en el artículo 409A del Código Penal. Bien, entonces, con el propósito de no incurrir en este delito, bueno, responde de manera evasiva, ¿no? Responde de manera evasiva. Ya, continuamos un ratito. Unos mensajes. Ya, a ver. Bueno, puede suscitarse también el escenario, amigos, amigas, amigues, puede suscitarse el escenario en que el testigo haya prestado una declaración en la etapa preliminar, ¿bien? Una declaración previa. Incluso haber mantenido una entrevista personal con su interrogador previo a la audiencia para que éste pueda presentarlo, ¿no?
Y recién de manera muy curiosa, de manera sorpresiva, el día del juicio, este testigo demuestra un manifiesto desinterés por brindar correctamente su testimonio. Por ejemplo, podría tratarse de un testigo que ilícitamente cobró un dinero para declarar en forma desordenada y vaga. Bien, en otras palabras, el testigo, en una declaración previa, contó a detalle cómo se suscitaron los hechos. Bien, contó su versión, lo que éste pudo apreciar al momento de la comisión del hecho delictivo. Bien, y lo dijo de manera detallada, de manera completa, porque ingresó esta información cuando había pasado tal vez un día, pocos días, o incluso en el mismo día de la comisión de los hechos. Entonces su mente estaba totalmente fresca. Sin embargo, bueno, hemos hablado con este testigo previamente al interrogatorio, hemos coordinado con él previo al juicio oral para poder realizar un adecuado interrogatorio, siempre se ha mostrado colaborativo con el proceso. No obstante, recién en el juicio se conoce su hostilidad, es decir, cambia totalmente su versión, cambia totalmente su aptitud para con el interrogador y desea no colaborar, se muestra hostil, responde de manera evasiva. Entonces, es complicada esa situación, ¿no? Porque no nos lo esperábamos. Esperábamos realizar un interrogatorio tranquilo, que el testigo responda a mis preguntas, pero en ningún momento nos esperábamos de que este testigo se nos iba a voltear, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, ante estos supuestos, la única forma para poder interrogar de manera eficaz al testigo que se muestra reticente a responder consiste en la utilización de las reglas del contrainterrogatorio en el interrogatorio. Vamos a utilizar las reglas de litigación que se aplican en un contrainterrogatorio, las vamos a jalar y las vamos a aplicar en un interrogatorio directo. Bien, entonces vamos a utilizar estas reglas, que consiste, pues, ¿no?, en realizar preguntas sugestivas. Bien, nos va a permitir a nosotros realizar preguntas sugestivas, formular preguntas sugestivas. Y si bien es preferible que se encuentre normativamente contemplado este supuesto, este escenario, la ausencia de regulación normativa no es óbice para la realización de una herramienta de litigación, que como tal busca fortalecer el interrogatorio, que busca extraer la información de este testigo y que no se vea truncada su participación por su manifiesta hostilidad. Entonces, el interrogador que pretenda aplicar las reglas del testigo hostil debe hacérselo saber al juzgador antes de comenzar su interrogatorio en casos muy claros de hostilidad, primera opción, o bien utilizar preguntas de testeo para así demostrar la renuencia del testigo a responder y previa autorización del juzgador ejecutar un interrogatorio directo que se regirá bajo las reglas del contrainterrogatorio. Esta es la segunda opción y la más recomendable, la que debería en sí aplicarse en estos escenarios. Y en estos casos, la utilización de una declaración previa suele ser una herramienta muy útil para poder demostrar la hostilidad del testigo. Sobre todo si es que allí tenía fresca la memoria, ¿no?, como señalaba hace un momento. Si es que allí recordaba todo con precisión. Ya con el tratamiento del testigo hostil, el interrogador habrá obtenido una mayor credibilidad de su caso, puesto que ahora el juez habrá quedado preguntándose, ¿no? Se habrá quedado pensando qué es lo que quiere esconder el testigo al no responder las preguntas del abogado. ¿Por qué se muestra renuente a responder? Por algo será. Veamos un ejemplo. Supongamos el caso, supongamos el caso de un testigo que, bueno, ha cambiado su actitud frente al interrogador. Se encuentra declarando sobre un robo ocurrido en una tienda y en una declaración previa ha dicho que observó cómo un sujeto ingresó con un arma, apuntó al cajero y le quitó el dinero para retirarse corriendo.
dando una identificación física muy precisa para su posterior captura. Sin embargo, ahora en juicio oral se muestra evasiva y reticente a proporcionar esa información. Bien, se nos ha volteado la testigo. Veamos el ejemplo. Señora Ángela Castro, por favor, ¿dónde se encontraba usted el pasado 20 de enero? Enfrente a la tienda Claudita Market, cito en la avenida Militar 1546. ¿Y qué pudo observar? Bueno, no estoy segura, fue todo muy confuso. ¿Qué fue muy confuso? Todo, realmente estaba muy oscuro, no se podía distinguir bien. ¿Qué es lo que no se podía distinguir bien? Nada, había mucha gente gritando y corriendo. Pero, concretamente, ¿qué pudo distinguir, señor testigo? Ya le dije, nada. Varios corrían, muchos gritos. Bueno, aquí, estimados amigos, se ha demostrado cierta hostilidad por la parte, ¿no? Pero si contamos con una declaración previa que demuestre que antes sí recordaba a la perfección los hechos, va a servirnos para ser más gráficos sobre su actitud hostil. Continuando con el ejemplo. Señora Ángela Castro, ¿recuerda haber conversado conmigo antes de la audiencia? Sí. Y recuerda que allí me dio precisiones muy claras sobre el hecho. Puede ser. También prestó una declaración el día del hecho. Sí. Y en ese momento recordaba bien lo ocurrido porque habían pasado pocas horas. Sí, así es. ¿La leyó previamente al firmarla? Sí. ¿Le refrescaría la memoria si se le exhibo? Sí. Permítame que le dé para leer para sí el párrafo que se encuentra resaltado con amarillo. Previamente haberle pedido permiso, obviamente, al juzgador y las técnicas CARA que ya ustedes conocen y que, bueno, también va a ser explicada a mayor detalle en una de estas sesiones. Bien, no vamos a ahondar ahí porque vamos a explayarnos demasiado. Bien, pero bueno, una vez que se lee su declaración y la testigo contesta que sí había identificado al autor, pero que no recuerda nada, nos encontramos en una buena situación, en un buen escenario, para pedir que la testigo sea tratada bajo las reglas del testigo hostil. Bien, una vez advertida la hostilidad a través de estas preguntas de testeo, para ir probando la hostilidad de la testigo, una vez demostrado ello ante los ojos del jugador, es que recién vamos a pedirle permiso al juez. Oye, juez, mira, el testigo se ha estado mostrando hostil durante todo el interrogatorio. Entonces, por favor, juez, permítame realizar preguntas sugestivas en el marco de las reglas de litigación oral que permiten hacer ese tipo de preguntas al testigo hostil. Y bueno, habiendo ya demostrado esta hostilidad, difícilmente el juez se niegue, ¿no? Porque ha quedado evidenciada la misma hostilidad del testigo. Bien, entonces hay que realizar esas preguntas de testeo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con esto no hay que caer en el error de creer que un abogado está facultado para tratar como testigo hostil a todo aquel testigo que exhiba un error o falla en su memoria. Hay que tener en cuenta que se trata de un uso excepcional, donde se acredita en forma manifiesta la mala predisposición del testigo para declarar todo lo que sabe. Y si bien no se exige acreditar el móvil o interés del testigo en el caso, eso no importa, sí al menos la renuencia de aquel a contestar las preguntas que se le cursan. Entonces no nos importa a nosotros demostrar en juicio por qué se nos ha vuelto el testigo, por qué se ha vuelto hostil, si es que le han pagado, si es que tiene algún vínculo, si es que lo han amenazado, no sé. Bueno, eso no nos interesa, no nos interesa el móvil por el cual el testigo ha cambiado su versión. Lo que nos interesa es demostrar en juicio la hostilidad de ese testigo para poder ser tratado como tal, como un testigo hostil que es. Bien, vamos ahora a otro ejemplo que se da en el caso en que el testigo presenta desde el inicio una mala predisposición para declarar sobre el hecho, puesto que podría tener cierta responsabilidad en el caso. Bien, acá desde antes de que inicie el juicio, ya sabemos que el testigo se va a mostrar hostil, bien, porque, bueno, puede tener cierta responsabilidad en el caso, entonces no se va a mostrar colaborativo. Va a negar a responder las preguntas, va a responder de manera evasiva,
o bueno, va a haber la forma de evadirnos, de no respondernos correctamente, ¿bien? Sin tratar de incurrir en el delito que ya ha señalado, ¿no? El delito de falsa declaración en juicio tipificado en el 409 del Código Penal. Bien, bueno, entonces vamos a poner un ejemplo en cuanto al interrogatorio, un testigo hostil realizado en una película muy interesante que tal vez varios de ustedes la hayan visto, una película clásica, una película antigua, donde hay varios interrogatorios, varios contrainterrogatorios, y bueno, es académica para poder ver un poco de técnicas de litigación oral. La película se llama Cuestión de Honor. Bien, es una película bastante interesante. Para quienes no la han visto, y bueno, si no la han hecho, recomiendo que la vean porque es muy buena, vamos a contextualizar los hechos. En esta historia, dos abogados militares deben defender en juicio a dos marinos acusados de haber matado a un compañero en el entrenamiento que llevaban a cabo en la bahía de Guantánamo, en el país de Cuba. Y la teoría del caso de la defensa está centrada en que a ellos les fue ordenada una clave roja. ¿Y qué es una clave roja? Es una orden superior destinada a golpear a un soldado para que cumpla con las directivas que se le imparten, corregirlo. Y en efecto, estos marinos cumplieron esa clave roja, cumplieron esa orden. Y esa orden fue dada precisamente por el coronel Nathan Jessup, que era la autoridad máxima de esta base militar, quien quiso adiestrar, quiso aleccionar, quiso darles una lección a este señor, ¿no? Que lamentablemente murió. Hizo aleccionar a quien resultó víctima posteriormente de homicidio, es decir, al soldado William Santiago. Y bueno, en esta película, cuando la defensa pierde toda esperanza de probar su teoría del caso, porque todo estaba saliendo mal, no estaba yendo el juicio oral como el abogado quería, estaba saliendo todo muy mal, iban a condenar a sus clientes, se le ocurre citar como testigo, bajo las reglas del testigo hostil, al propio coronel Jessup, es decir, a la máxima autoridad de la base militar, es decir, a quien dio la orden de que se aplique la clave roja. Entonces, por obvias razones, este coronel se iba a mostrar reticente de responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dio la orden. Entonces, es el autor intelectual del homicidio. Sin embargo, bueno, como tiene cierta responsabilidad, o mejor dicho, gran responsabilidad, no va a querer colaborar con el interrogatorio. Va a responder de manera evasiva para que no se logre hallar su responsabilidad y en consecuencia tenga el riesgo de también ser condenado, ¿no? ¿No? Lamentablemente eh, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. Pero bueno, vamos al ejemplo, vamos al ejemplo. Vamos a contextualizar ese momento del inicio del testimonio, del interrogatorio, donde el testigo se muestra reticente a contestar. Se le empiezan a hacer las siguientes preguntas. Y bueno, esas preguntas son de la misma película, por si acaso. Si es que ven la película, bueno, lo van a ver tal cual. Bien. Y les va a parecer muy interesante porque todo sucede bastante rápido. Coronel, cuando usted se enteró de la carta de Santiago en la que pedía su traslado, tuvo una reunión con sus dos oficiales, ¿es correcto? Así es. El comandante de pelotón Kendrich y el teniente coronel Markinson. Así es. Coronel, en esa reunión, usted dio al cliente una orden. Dije a Kendrich que ordenara a sus hombres que no tocaran a Santiago. Y también una orden al coronel Markinson. Ordené a Markinson que trasladaran a Santiago de la base de inmediato. ¿Por qué? Porque su vida podía peligrar si se sabía del contenido de la carta, en referencia a una carta que el soldado William, bueno, había enviado pidiendo que lo cambien de destino y salteando a sus superiores inmediatos, lo que representaba una grave infracción en las reglas militares. O sea, en estos casos, bueno,
Si es que había alguna infracción, había algo malo que, bueno, sucedía en la base militar, los del rango inferior debían acudir a uno del rango superior. No podían saltarse, supongamos, a un rango supremo, ¿no? De última instancia, por así decirlo. Entonces habían rangos que debían respetarse, sin embargo, este soldado incumplió eso y bueno, fue directamente a dar una queja al Supremo, ¿no? Si es que lo queremos llamar así. Bien, entonces, bueno, continuando con el interrogatorio. Peligro grave, existe otra clase. Luego, en un momento posterior del interrogatorio, hace las siguientes preguntas. Usted dijo que ordenó al teniente Kendrick que dijera a sus hombres que no debía ser tocado. Es verdad. ¿Y quedó claro para ellos? Sí. Tal vez ignoró la orden. ¿Ignoró la orden? Tal vez se lo olvidó. No. Tal vez dejó su oficina y le dijo el viejo está mal. No. Como podemos darnos cuenta aquí, el interrogatorio está plagado de preguntas sugestivas, ¿verdad? Pero no por eso la información que ingresa es de baja calidad, ya que el testigo tiene una mala predisposición para la teoría del caso de la defensa que ahora la cita. Es más, de acreditarse el caso de la defensa, el testigo podría tener una enorme responsabilidad. Y es de advertir que hubiese sido imposible para la defensa técnica poder introducir claramente esa información sin el uso de las preguntas sugestivas. El testigo jamás hubiera brindado de manera espontánea esa información que es de por sí contradictoria. Si las órdenes que daba el coronel se cumplían a cabalidad, ¿cómo podría ser que existiera un peligro? Bien, y esa información sale del propio testigo. Él dio una orden. Entonces, ¿por qué, si es que ha dado una orden, existía un peligro? Y esa es la información que el defensor logra acreditar como provisión fáctica, que le hubiese sido imposible exhibir ante el juzgador si es que no hubiese sido bajo los supuestos del testigo hostil, ¿bien? Del tratamiento de testigo hostil usando las reglas del contrainterrogatorio en el propio interrogatorio. No obstante, un gran consejo que nos da el profesor argentino Rúa es que no debe verse como una ventaja contar con un testigo hostil y poder realizarle preguntas sugestivas. Al contrario, uno debe evitar tener que enfrentarse a testigos hostiles, salvo que tenga bien en claro que puede obtener información favorable a su caso. Entonces, utilizar ese tipo de pruebas debe ser nuestra última opción. Ya lo habíamos dicho, no en todo caso podemos realizar preguntas sugestivas al testigo hostil cada vez que el testigo se nos complique, ¿no? Se nos complique un poco la situación. No en todos los casos, solamente en los que haya una manifiesta hostilidad. Bien, entonces esta debe ser la última ratio, realizar este tipo de preguntas sugestivas. Debe ser la última ratio. Bien, solamente lo vamos a hacer cuando sabemos, conocemos que podemos extraer información relevante para el caso. Como en el caso de los policías, bueno, que han realizado una mala intervención y que no han sido ofrecidos, pero para nosotros es importante lo que tengan que decir. En esos casos podemos acudir a este escenario, a esta excepción. Por último, las preguntas sugestivas por la negativa. Cuarta y última excepción, ya para ir cerrando la exposición y para que puedan continuar con sus actividades extralaborales y extraacadémicas. Bien, la cuarta y última excepción a la prohibición de realizar preguntas sugestivas en el interrogatorio es la llamada sugestiva por la negativa. Esto es cuando el objetivo del interrogador no está centrado en buscar que el testigo afirme la información que él está introduciendo a través de la pregunta. Por el contrario, la afirmación de lo sugerido es una proposición fáctica o hecho desfavorable para los intereses del abogado que la formula. Lo que se busca a través de este tipo de preguntas es precisamente que se niegue la información. Y bueno, aunque no todos los autores sostienen que este tipo de preguntas estén permitidas, su viabilidad debe buscarse en la calidad de la información que se pretende introducir. Si a través de la pregunta sugestiva por la negativa se está intentando introducir información
de baja calidad a través de las palabras del abogado, su uso es totalmente objetable. Mientras que si ello no ocurre, resulta válida y va a ser una buena herramienta para poder introducir información sobre un tema que el testigo ha olvidado explayarse. Bien, es una forma de hacerle recordar algo que, bueno, queríamos que diera el testigo, pero que se le pasó, y podemos realizarlo a través de esta pregunta sugestiva a la negativa. Pero es muy peligrosa y hay que tener mucho cuidado. Y lo vamos a demostrar a través de los siguientes ejemplos. Bien, porque hay que tener bastante cuidado con este tipo de preguntas sugestivas a la negativa. Vamos a poner dos ejemplos bastante académicos para que puedan entender mejor este tipo de preguntas sugestivas. Bien, vamos a poner dos ejemplos. Ejemplo número 1, realizado por un abogado defensor. ¿Cómo no realizar una pregunta sugestiva a la negativa? Vamos a poner un ejemplo de lo que no debemos hacer, de lo que está mal hacer. ¿Bien? ¿El policía se desempeñó bien? No. ¿Le pidió sus documentos? No. ¿Lo trató amablemente? No. ¿Le hizo saber sus derechos? No. ¿Y la detención fue en presencia de testigos? No. Esto es algo que no está permitido. Es algo que no debemos hacer. Vamos con el segundo ejemplo y luego explicaremos por qué el primero está mal y por qué el segundo está bien. Vamos con el segundo ejemplo. Este es realizado por un fiscal. ¿Bien? El interrogador es un fiscal. ¿El lugar donde usted nos acaba de decir que reconoció el imputado estaba muy oscuro? No, estaba muy iluminado con alumbrado público cada 10 metros. ¿Y usted tuvo dudas al reconocerlo? No, en absoluto. No dudé que era él. ¿Por qué? Porque recuerdo que en ese momento observé y bueno, se empieza a explayar. Respecto a estos dos ejemplos que acabamos de explicar, debe precisarse que en el ejemplo número 1, la utilización de preguntas sugestivas está orientada a que el testigo se limite a contestar todo en forma negativa para introducir la información, la que adolece, por supuesto, de la calidad suficiente para acreditar los hechos. Y este tipo de interrogatorio es totalmente objetable, es válidamente objetable, porque se pretende introducir con ese mecanismo información que es de muy baja calidad, ya que se está dando la impresión que el abogado ha sido quien ha preparado la información y le introdujo a través de formato, que le da un pliego interrogatorio al testigo para que se lo aprenda y sepa cuándo decir que no. Bien, ha introducido la información a través de este formato, que así realizado va a representar un fraude de las reglas de la litigación oral. Bien, entonces está totalmente prohibido este tipo de preguntas. Pero por el contrario, en el ejemplo número 2, el caso es distinto, ¿no? Es totalmente distinto. El fiscal utiliza la pregunta sugestiva por la negativa de manera excepcional, para introducir algunos puntos que el testigo olvidó tratar y fortalecer así no solo estas proposiciones fácticas, sino también su credibilidad, ya que la respuesta negativa le deja un ámbito amplio de información adicional que puede desarrollar. Sin embargo, esta herramienta, que resulta ser un mecanismo interesante para introducir información, es sumamente riesgosa, ¿verdad? Un testigo válidamente puede considerar que las preguntas que le hace el abogado amigablemente a su explicación del caso, porque es el abogado con quien se entrevistó previa a la audiencia, o sea, se supone que es el testigo del interrogador. Entonces, el interrogador espera o piensa que el fiscal espera una respuesta positiva de su parte. Y por consiguiente podría llegar a confundirlo, aturdirlo y contestar en contra de su interpretación de los hechos. Entonces, un error o una mala interpretación de la pregunta le puede tener altos costos en la información que se introduce en el caso. Y por eso es que el uso de la pregunta sugestiva por la negativa es un recurso muy excepcional. ¿Y por qué, amigos? Porque volviendo al ejemplo, en el lugar donde usted nos acaba de decir que reconocer al imputado estaba muy oscuro, ¿qué hubiese pasado si es que el testigo se confundía y respondía que sí? Entonces, cuando se le dice, ¿usted tuvo dudas al reconocerlo? Bueno, ya este ha respondido que sí, que estaba muy oscuro. Estaría contradiciendo su propia versión, ¿bien? Porque la idea es que este testigo ha reconocido al imputado, ha logrado describir
los hechos, ha logrado identificarlo, ha logrado comentar cómo estaba vestido, qué pasó, etc. Bien, sin embargo, si es que está reconociendo involuntariamente, porque se ha confundido que estaba muy oscuro el lugar, bueno, está perjudicando la tesis de la fiscalía. Entonces, es una pregunta un poco tramposa, ¿no? El lugar donde usted nos acaba de decir que reconoció al imputado está muy oscuro, entonces la idea es que responda que no. Y en efecto, en el ejemplo, respondió que no. Dijo, no, estaba muy iluminado, con alumbrado público cada 10 metros. ¿Y usted tuvo dudas al reconocerlo? No, en absoluto. No dudé que era él. ¿Por qué? Porque recuerdo que en ese momento observé y bueno, se empieza a explayar. Quizás esa información fue omitida, ser explayada por parte del testigo en alguna de sus respuestas anteriores, pero podemos traer la colación con una pregunta sugestiva a la negativa. Bien, vamos a concluir con la sesión. Ya para cerrar la misma, podemos decir lo siguiente. Como apunta la doctrina mayoritaria, un buen examen directo es la clave para ganar el caso, ¿bien? Para la parte acusatoria sobre todo, puesto que allí se van a definir muchos de los puntos controvertidos. Vamos a construir nuestro rompecabezas para poder soslayarlo, tenerlo en los alegatos de clausura. Y por eso es muy importante dominar las técnicas del interrogatorio y dentro de ellas saber que no toda pregunta sugestiva es objetable, porque como ya hemos dicho, tiene sus excepciones. Entonces, el examen directo o interrogatorio requiere de un muy buen manejo del caso y de las destrezas de la litigación para formular preguntas adecuadas que permitan una narración de los hechos, precisando detalles, precisando con detalles los puntos controvertidos del caso y pasando rápidamente por los planos que no están en discusión y que nada agregan el caso, para no perder el tiempo, ¿no? Para avanzar rápido. Entonces, podemos afirmar que un buen relato debe partir de lo genérico a lo específico, congelando imágenes en las partes centrales del relato. Y para ello un buen litigante debe comenzar con preguntas abiertas y sugestivas que ubiquen al testigo en una escena determinada y en un punto de la historia donde comience a narrar los hechos, para luego utilizar preguntas cerradas de control que le permitan focalizarse en los puntos que nos interesa que aborde. Por lo tanto, repito, nuestro relato debe ir de lo general hacia lo específico, con la sola finalidad de que el juzgador vaya internalizando la información. Y es a través del mecanismo de comenzar el interrogatorio con preguntas abiertas con contenido sugestivo y completar la información con preguntas cerradas que el objetivo podrá lograrse. Y de esta manera, pues, inclinar la balanza a nuestro favor y realizar un adecuado interrogatorio. Bien, eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho por la atención prestada. Espero que me haya dejado entender, haber sido claro. Si es que hay preguntas, quedo atento a las mismas. Pueden realizarlas por el chat, levantar la mano. Y si es que no hay ninguna pregunta, bueno, por mi parte eso sería todo. Y les agradezco a cada uno por su atención. Que tengan buenas noches. Y bueno, si es que van a seguir, si es que van a salir, diviértanse con cuidado. No tengan noches de excesos. Bien, protéjanse. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Fierito. Fierito, ¿nos podrías compartir tus diapositivas en el grupo, por favor? Si no sería Claro, muy las paso. molesto. Sí, no te preocupes. Gracias, Terminada hermano. la sesión, las paso. No hay problema. Muchas gracias, estimados compañeros. Muy buenas noches. Señalan, me han escrito por interno si es que se puede preguntar. Claro, claro que sí, se puede preguntar. Si es que hay alguna pregunta, adelante.
Quedo atento. Adelante, Enrique, te escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos. Ha sido una presentación excelente. Me ha parecido muy interesante una nueva perspectiva tuya, sobre todo en el interrogatorio, y quería consultarte si estas preguntas sugestivas introductorias, quizá para tener como una fluidez un poco mayor con el interrogatorio común sin excepciones, en vez de preguntar quizá, ¿es usted médico? Quizá preguntar a qué se dedica. ¿No sería quizá ir por otro rumbo semántico en la pregunta, en la cuestión? Y dos, si fuera así, si yo preguntara como esa excepción al inicio, ¿bajo qué normativa yo podría ceñirme, ¿no? ¿Está en el Código Procesal quizá en esas excepciones o no? ¿O cómo podría defenderme? Muchas gracias, pero esa es mi pregunta. Perfecto, Enrique. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, si es que quieres preguntar de esa manera, ¿a qué se dedica? Bueno, también está sugiriendo que la persona se dedica a algo, de repente no se dedica a nada, de repente no hace nada por la vida. Entonces, de igual manera estamos realizando una pregunta sugestiva. Entonces, si es que de frente arrancamos y le preguntamos, ¿usted es médico? Y nos dice que sí, bueno, estamos acelerando las preguntas introductorias para poder centrarnos en el fondo del asunto. Una vez que nos ha dicho que usted es médico, bueno, podemos empezar a realizar algunas preguntas en cuanto a su experiencia, cuántas pericias ha realizado, etcétera. Y todas esas preguntas son sugestivas, ¿ah? Porque si le preguntamos cuántas pericias ha realizado, estamos sugiriendo también que ha realizado pericias, de repente es su primera vez. Entonces, todo ese tipo de preguntas que se realizan al inicio siempre van a ser sugestivas. Bien, y respondiendo a tu segunda pregunta, no existe una base normativa que establezca que existen excepciones a esta prohibición normativa. Normativamente, ni en el Código Procesal peruano, ni tampoco en ninguno de los códigos latinoamericanos, hasta donde yo sé, tampoco existe una regulación expresa de esto. Sin embargo, en cuanto a las reglas de la litigación oral, ha quedado bastante zanjado que existen ciertas excepciones, como las que acabo de comentar, que se puede realizar preguntas sugestivas en el interrogatorio con el propósito de no dilatar el interrogatorio en la parte inicial, porque estas preguntas no tienen una contradicción, o sea, no son controvertidas en cuanto a la teoría del caso de la contraparte, entonces es irrelevante objetarlas. Bien, no toda pregunta sugestiva se objeta, solamente las que dañan nuestra teoría del caso. Entonces, en respuesta a tu pregunta, no existe una base normativa, pero bajo las reglas de las técnicas de litigación oral se pueden realizar este tipo de excepciones. Esa sería mi respuesta, Enrique. Muchas gracias por la pregunta para poder hacer la aclaración. Bueno, Piero, muchas gracias por la disertación del día de hoy. Y como se menciona en el grupo, esperamos ir contando con su presencia en el círculo. Bueno, continuando ya porque vemos que no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la presente sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia y ya estamos pasando la lista de asistencia en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y buenas noches.